Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya saben mi nombre, soy el profesor Cristian Mendoza y conmigo estamos desarrollando los cursos de historia. ¿Ya? Bien, jovencitos, como están viendo ustedes acá, en esta ocasión vamos a hacer el curso de historia universal. ¿Ya? Está dirigido para los chicos de pre. Y el tema que vamos a hacer, de acuerdo al módulo, están dos temas en uno, ¿no? Es el CIRC, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, y el feudalismo. ¿No? Son temas relativamente no muy extensos, ¿ya? Así que empecemos. Y al último, chicos, vamos a poner los temas, ¿ya? Que va a venir en el examen la próxima semana, ¿ya? Así que por favor, estemos atentos. Comenzamos entonces nuestra clase. A ver, vamos a comenzar por el Sacro Imperio Romano Germánico. Prácticamente lo que sería la actual Alemania. ¿Correcto? Pero antes que se llamase Alemania, lo llamaban Prusia, ¿ya? Y justamente acá vamos a hablar uno de esos reinos, pues llamado Prusia, ¿ya? Muy bien, pongan atención. De frente vamos a explicar. A ver, chicos. El Sacro Imperio Romano Germánico, el SIRC, por sus siglas SIRC, S-I-R-G, tiene su origen en el Imperio Carolingio. ¿Se acuerdan que hicimos? ¿No? Todo esto era el Imperio Carolingio, ¿se acuerdan? Ah, claro. ¿No? Por un tal Carlomagno, Imperio Carolingio, y en el año 843, a través de un tratado, se pone fin al Imperio Carolingio. Y el Imperio Carolingio se divide en tres reinos, ¿no? Uno para Lotario, lo que sería Italia, ¿no? ¿Ve? El otro para Carlo, el Calvo, lo que sería Francia. Y esta parte acá, la de Berecita, sería para un tal Luis el Germánico. ¿Mm? ¿Se acuerdan que cae el Imperio Carolingio, no? Listo, muy bien. Entonces, ¿dónde tiene su origen? En la desintegración del CIR, del sacro, bueno, del Imperio Carolingio, mejor dicho. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a esta parte lo llamaban Germania. Todo lo verecito acá. Germania. ¿Correcto? Era el reino de Germania. ¿Y quiénes gobernaban en el reino de Germania? Los carolingios. ¿No? Se dan cuenta. ¿Ve? Pero resulta que el último carolingio fue hasta, bueno, gobernaron hasta el año 911, ¿ya? Era nada menos que el reinado, nada menos de Conrado I en el año 918. Pero ya los carolingios habían gobernado hasta el año 911, siendo su último gobernante Luis IV, a quien lo llamaban el niño, ¿no? Entonces, eso es solamente como dato, ¿correcto? Ya. Luego, ya no gobernaban los carolingios, ahora van a gobernar una dinastía llamada los sajones. ¿Y con quiénes empezaron a gobernar? Con un tal Enrique I el Cetrero, ¿ah? Que intentó someter a los nobles sin ningún tipo de éxito, pero comenzó a designar a miembros de la Iglesia Católica como funcionarios públicos. Hay que recordar, chicos, que en ese entonces la Iglesia Católica ya era una institución muy importante. Europa en su totalidad, toda Europa era, estaba representada por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica era una institución feudal que tenía mucho poder, que hasta incluso quería tener mayor poder que los mismos reyes, la Iglesia Católica, el Papa, ¿no? Entonces, justamente el hijo de Enrique I, Otón, ahí está, ¿ve? Otón I, él establece una alianza, un pacto con la Iglesia Católica, y es él, chicos, el que empieza a dar inicio al CIR, al Sacro Imperio Romano Germánico. Sienta las bases del CIR. En realidad el CIR era un conjunto de pequeños reinos como los sajones, Baviera, Franconia, Sajonia, Carintía, pero la que mantenía el poder era, no van a ser varias dinastías, ¿no? Primero va a ser la Sajona, ¿ve? Justo acá está, ¿ve? Sajona. ¿Ah?
Y es con él que se sienta con Otón I las bases, es decir, ¿no? Derrota a los húngaros en la batalla de Lechchev y es coronado como emperador de los romanos por el Papa XII. Y justamente cuando es coronado como emperador de los romanos, él funda el Cirque, ¿correcto? Ya, listo. ¿Cuáles fueron las dinastías que gobernaron? Repito, ¿cuáles fueron, profe, las dinastías que gobernaron hasta el siglo XVIII, XIX en el Cirque? La dinastía sajona, justamente donde vamos a hablar de Otón, la dinastía francona, la dinastía de Hohenzollern, o llamado la dinastía suaba, o de Hohenzollern. Acá hay un periodo, lo llaman el periodo nada menos que interregno, no hay gobierno, y finalmente vienen los Habsburgo, que van a estar hasta la Revolución Francesa, hasta la Santa Alianza, los Habsburgo. Entonces, ahí están las 4 dinastías. ¿Ve? Francona, Suajona, Suava y la de Habsburgo, ¿no? Y sobre todo esto, los Habsburgos al último. Bien, comenzamos por el fundador del Imperio Romano Germánico. ¿Quién? Otón I, ¿correcto? Y bueno, el inicio de la traslación del Imperio de Alemania. Tenía 24 años cuando asume el trono, cuando asume el poder. Se consideró heredero de Carlomagno. Logró superar las discrepancias, los problemas que había en el reino, porque habían varios reinos en Germania. ¿Ve? Pero para ello, la aristocracia local y sobre todo confió en los obispos, y bueno, los obispos eran elegidos por el rey. Había una alianza justamente con la iglesia, ¿no? Por eso le llaman el fundador, es decir, pues Otón es el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. Luego está su sucesor, Otón II, ¿no? Bueno, sobre él los libros lo describen como un gobernante que demostró nada menos que una incapacidad para gobernar. No tenía carácter, autoritarismo, manejo para poder gobernar Germania, ¿correcto? Y sobre todo presentó problemas, pues, en cómo iba a ser, si iba a ser herencia, si iba a darse la heredabilidad del título de emperador, ¿no? Negando esa opción a otros duques, ¿no? De otras dinastías. ¿Ah? Y bueno, pues la recuperación de los pueblos eslavos, ¿no? Entonces no hubo mayor trascendencia en el gobierno de él. Pero sí de quién, de Otón III. Lo llamaban el cósmico. ¿Ah? ¿Ve? Por la apariencia que tenía, y él intentó restaurar el imperio cristiano. Para ello se trasladó a Roma para ejercer poder, ¿correcto? Y lo llamaban el cósmico porque él abarcaría, ¿no? Como centro de la cristiandad, nada menos que bajo todo su imperio, ¿eh? Y bajo el liderazgo del Papa y del emperador. Por eso lo llamaban cósmico, que todo el reino de Germania iba a estar bajo los dominios de él y del emperador, ¿correcto? Pero murió prematuramente y se dio una estabilidad y vino otra dinastía a gobernar. ¿Y quién era? La dinastía franconia. ¿Ah? Conrado II, Enrique III, Enrique IV e Enrique V. Pero de todos ellos, el que nos interesa es este de acá, Enrique IV. ¿Por qué? Porque se va a dar la querella de investiduras. ¿Qué es? Ahorita vamos a ver, ¿no? La Iglesia Católica empieza a tener problemas. Bueno, Conrado II, ya de la dinastía franconia, incorporó los territorios de Borgoña, Provenza y Hungría al Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Correcto? Listo, ¿no? Incorpora más territorios. Enrique III fue nada menos que influenciado por la reforma de Cluny, asumió criterios teológicos y no políticos militares para la elección del clero. ¿Qué significa? Chicos, que en ese momento los obispos, que eran los del alto clero, tenían funciones muy importantes, pero era esencial tener la alianza con los obispos.
Así que, ¿no? ¿Qué planteaba esta reforma de Cluny? Que más valía el vínculo religioso teológico que el vínculo político. Es decir, la religión, el vínculo religioso predominaba más. Y justamente eso va a tener problemas para Enrique IV. Y él es el que da inicio a la querella de investiduras, los problemas de investiduras. Es donde Enrique IV tiene problemas con el Papa Gregorio VII. ¿Por qué? Porque tanto Enrique IV como Gregorio VII, ambos querían nombrar a los obispos, porque eran cargos de suma importancia, confianza para que los ayudaran a gobernar. Pero justamente ahí estaba el enfrentamiento entre ambos. ¿Quién posee mayor poder? Entonces, en un inicio, este se inició porque no se aceptaba que el emperador nombraba a los obispos del cirque, porque el Papa dijo, estos son asuntos de religión, el emperador no tiene que hacer nada. Pero el emperador argumentaba que estaba en todo su derecho, nada menos que de nombrar a los obispos. Eso se llama la querella de investiduras, ¿no? Pero en el trasfondo, ¿cuál era el medio del asunto, el trasfondo? Es decir, ¿quién tenía mayor poder, no? ¿El Papa o el rey, o el emperador en este caso, no? Luego está Enrique V, firma el concordato de Worms, ¿no? Con el Papa Calixto II, poniendo fin al enfrentamiento de las querellas de las investiduras, ¿no? El enfrentamiento que había en la misma Iglesia Católica. Debe estar la dinastía Suaba o la Hohenzollern, ¿no? Conrado III, y este de acá, ¿no? Mencionemos a Barbarroja. Bueno, combatió a los güelfos bueno, y participa en las cruzadas. Los güelfos era una dinastía, por si acaso, que era nada menos que de la casa de Baviera. Ahorita vamos a hablar de eso. Desde acá, ya se estaba iniciando las cruzadas, el enfrentamiento entre los cristianos y musulmanes, ¿correcto? Y justamente es donde Barbarroja, ¿no? Participa en la segunda cruzada y justamente murió al intentar recuperar Jerusalén, ¿no? Entonces fallece este Barbarroja, ¿no? Luego viene su sucesor y va a ser el último gobernante de ellos. Y luego viene los Habsburgo, ¿no? Los que van a tener un poder importante en la Europa de los siglos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, los Habsburgo. Va a ser una de las dinastías más poderosas en toda Europa. ¿Ah? Y ahí tenemos a un tal Rodolfo I, que asumió el trono, correcto, después de un gran interregno. Y el interregno fue ese periodo oscuro donde no había gobernantes, ¿no? Anexó Austria y sentó las bases del dominio territorial que los Habsburgo van a ostentar posteriormente. Y de ellos, ¿qué nos interesa? Carlos IV emitió la bula de oro. ¿Y qué era la bula de oro? Era un documento con su sellito que estableció una nueva forma cómo se le iba a elegir nada menos que el cargo de la elección imperial. Es decir, ¿quién iba a elegir al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico? Y por lo tanto, en esa bula de oro se establece que 7 príncipes van a ser los que van a elegir a los próximos emperadores. ¿Ah? Entonces ahora el poder cae sobre estos 7, ¿no? Se dan cuenta. Luego damos pase al feudalismo. Y el feudalismo es muy interesante porque, chicos, ya estamos pasando nada menos que al otro periodo. Pongan atención a la explicación que vamos a dar acá. Voy a sacar mi punterito. Miren, a ver. Cuando hemos hecho uno de los primeros capítulos de Historia Universal, hemos señalado lo siguiente. ¿Y qué hemos señalado, profe, en ese siguiente? Que la historia tiene sus enfoques, ¿no? ¿Se acuerdan la edad, ¿no? Antigua. Ah, claro, edad antigua. Luego que viene la edad media, que sigue la edad moderna, que sigue la edad contemporánea, ¿cierto? ¿Ya hemos hecho la edad antigua? Sí, hemos hecho. ¿Quién está ahí?
Egipto, Mesopotamia, ¿correcto? Hemos hecho eso. ¿Dónde estamos ahorita? En la Edad Media. Acá estamos ahorita, ¿correcto? Ya, ese es un enfoque. Ahora, ¿se acuerdan el otro? La comunidad primitiva, el esclavismo, ¿se acuerdan? Que sigue, profe, el feudalismo, ¿se acuerdan? El capitalismo, y luego llegaremos según ellos a un socialismo, ¿no? Ya, listo. Comunidad primitiva ya hemos hecho, ¿no? Paleolítico, mesolítico. Esclavismo ya hemos terminado. ¿Quién está? Egipto, Mesopotamia, los persas, los fenicios, la India, China, Grecia, Roma. Estamos acá, al feudalismo. Explicando. Entonces, esta es la primera formación, segunda formación, estamos en la tercera formación económica social. Este es el enfoque. Entonces, el feudalismo coincide con la Edad Media. ¿Ya? ¿Y por qué se llama feudalismo? Miren, es un sistema político, económico, social basado en la tenencia, miren, en la tenencia de la tierra. Pero ¿cómo se llamaba a la tierra en ese entonces? A la tierra se le llama feudo. ¿Y qué es feudo? La tierra. Acá en el esclavismo, ¿cómo era? El esclavista y el esclavo, ¿no? Es decir, existe la propiedad sobre esclavo, pero en el feudalismo ya no hay esclavismo. ¿Sobre quién se mantiene el poder? Sobre quién tiene la tierra, la tenencia de la tierra. Pues se llama feudalismo. ¿Ve? Y las relaciones basodiáticas de carácter político militar, ¿no? Que ahorita vamos a hablar. Según la teoría marxista, estamos en el tercer modo de producción. ¿Y quién está ahí? El señor feudal y el siervo. Él es el opresor para el oprimido. Ya no hay esclavo esclavista, ojo, ya no hay, ¿no? Ahora, ¿quién es el opresor? El señor feudal. ¿Y quién es el señor feudal? El señor que tiene un feudo, el que tiene la sierra. ¿Ya no hay esclavo? ¿A quién tenemos? El siervo. ¿Y quién es el siervo? El que trabaja la tierra. Ofrece su fuerza de trabajo para trabajar la tierra ¿de quién? Del señor feudal. Ya, listo. Es el feudalismo. ¿Ya? Es una formación económica social. Antecedentes del feudalismo. El feudalismo se consolida en el siglo IX al siglo XIII. Pero antes de llamarle feudalismo, chicos, en Roma lo llamaban colonato. Y en Roma, cuando llamaban colonato, era el primer sistema de dependencia, ¿no? El poseedor era el señor feudal, el que tiene la tierra. ¿Y quién es el colono? Es el siervo, el que trabaja. ¿Quién es el poseedor? El que brinda la tierra, el peculio. ¿Quién es el colono? El que trabaja la tierra. Entonces, su antecedente se encontraba en Roma, pero en Roma lo llamaban así, colonato. ¿Cuándo más acentuó el feudalismo? Con la crisis carolingia, es decir, con el fin, con la desintegración del imperio carolingio. Ya, profe. Del imperio carolingio, ¿no? Los últimos carolingios, ¿no? Fracasa el sistema de condados. Acuérdate que había, ¿qué cosa? Marcas, condados y ducados, ¿no? Los condados eran provincias civiles, ¿no? Que van a tener más poder que el mismo rey que vamos a ver, ¿no? Y no se podía mantener la unidad imperial, ¿no? Por eso cae el imperio. Ese imperio es la que finalmente consolida el feudalismo, ¿ya? Causas. ¿Por qué surge el feudalismo? Uno, ya estamos, ¿ve? Nuevamente, la desintegración del imperio carolingio. ¿Qué año? 843. ¿Con qué tratado? Con la firma del Tratado de Verdún. ¿Se acuerdan que hemos hecho en el imperio carolingio, no? Todo esto era el reino, nada menos que
el Imperio Carolingio, ¿no? Pero se dividió, ¿no? A Carlos el Cabo le tocó Galias, lo que sería Francia. A Luis el Germánico, lo que sería nada menos que Germania, Alemania, toda esta parte de acá. Y a Lotario le darían todo lo que sería la parte de Italia, ¿no? ¿Qué sería pues acá? Esto sería acá, ¿no? Sería el Imperio Carolingio. Entonces, cuando se desentraña el Imperio Carolingio, sea nada menos que origen, nada menos que a ello. Allá, profecías. Ajá. Y el otro, chicos, miren, son las nuevas invasiones bárbaras. Nuevas, del siglo IX, porque las otras eran en el siglo IV, V, cuando cae Roma, ¿se acuerdan? Roma Occidental. Pero acá, nuevas invasiones bárbaras. ¿Quiénes ahora invaden Europa? Los normandos, los eslavos, los húngaros, los sarracenos, los vikingos, los árabes. ¿Ah? ¿Bien? Mira que está resumida, ¿ve? El feudalismo, donde en Europa Occidental, siglo IX, XIII, fue un sistema político, económico, social. ¿En qué se basa? En la tenencia de la tierra. Ahí vamos a ver el vasallaje, la servidumbre. ¿Cómo se originó? Por la descomposición del esclavismo en Roma. En Roma ya no había esclavos. Esta de acá, lo más importante, la integración, es decir, las nuevas invasiones bárbaras y la costumbre germana de vinculación. Y acá desarrollamos, ¿ven? El feudalismo 2. Ya sabemos qué es el feudalismo. Ahora acá hablaré de los elementos del feudalismo. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos? 3, 1, 2, 3. El señor feudal. El señor feudal es el noble. ¿No? Es el que tiene la tenencia de la tierra. El señor feudal es el terrateniente, ¿no? ¿Quién es el vasallo? Es el que recibe el feudo. ¿Qué es el feudo? El que recibe una tierra. Pero el vasallo le jura lealtad al señor feudal, no al rey. Acá aquel rey pasa a un segundo plano. Porque ¿quién es más importante? El señor feudal. No impera la autoridad del rey. Si el vasallo le jura lealtad al señor feudal y recibe un feudo a cambio. ¿Y quién trabaja el feudo? El siervo. Es el que trabaja el feudo. ¿Te das cuenta? Estos son los tres elementos del feudalismo. El señor feudal, el que se convierte en vasallo, le jura lealtad al señor feudal, y luego el que trabaja la tierra. Políticamente características. Se observa debilitamiento del Estado. ¿De quién? Del rey. El rey pasa a un segundo plano. ¿Quién era más importante que el rey? El señor feudal. ¿Por qué? Porque él tenía la tierra. Muy bien. Entonces, como el rey pasa a un segundo plano, fortalecimiento de los poderes regionales, es decir, representado por el señor feudal. El señor feudal tiene más poder que el mismo rey. Quienes tienen dominios tienen sus propias leyes. ¿Ah? Se dan cuenta. Listo. Social, ahí vamos a hablar, ¿no? Una gran desigualdad social. Observamos tres estamentos. Estamos a el clero, la nobleza y el campesino. Ahí vamos a profundizar de esto. Hay un esquema exclusivamente para esto. Y económicamente, chicos, acá, chicos, se estanca el comercio. ¿Qué tipo de economía será? Sería una economía autárquica. Miren, autárquica. ¿Y qué significaba tener una economía autárquica? Una economía de autoabastecimiento. Ellos van a producir para comer. Cada feudo, cada castillo tenía su propia economía. Muy raro van a estar ahí. Entonces, la economía se basó en la explotación de la tierra. La actividad principal fue la agricultura. ¿No? Principales productos, el trigo, el vid, el olivo. Y cada feudo produce para su propia población. No es un estancamiento básicamente de la economía. ¿Se dan cuenta?
Y justamente acá estaban los tres estamentos, ¿ve? Pero antes de eso vamos a hablar de relaciones feudalistas. ¿Acá de quién vamos a hablar? ¿Quién era más importante que el rey? El señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? El que tenía tierras, dominios, riquezas. Pero, chicos, había el pequeño señor feudal. No todos los señores feudales tenían el mismo poder, el mismo rango. Habían pequeños señores feudales. Acá el gran señor feudal tenía grandes tierras, ¿no? Y el pequeño señor feudal tenía pocos dominios. ¿Ve? Entonces, él, el pequeño señor feudal, él le declara su lealtad. Dijo, no, oye, te voy a ser leal, tío. Te voy a ser leal, te voy a ser leal. Y cuando él le jura lealtad, él se convierte en un vasallo, bajo las órdenes del rey. Acá justamente ¿ve? Está el gran señor feudal y acá está el vasallo. ¿Cuándo uno se convierte en vasallo? Cuando le jura lealtad a su rey. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? Se vuelve el consejero del rey. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Lo mismo, miren acá. Está el gran señor feudal y acá está el pequeño señor feudal, ¿ve? Donde le jura lealtad. Lo besaba, ¿no? Al gran señor feudal. Pero cuando el vasallo le juraba lealtad, se llamaba una relación feudo-vasallática, ¿no? Porque ya se sabe quién es el feudo, quién es el vasallo, ¿no? Que le jura lealtad al rey, ¿no? Y se daba la ceremonia del homenaje. ¿Qué era el homenaje? Era el reconocimiento de la fidelidad, cuando él le jura lealtad al señor feudal, ¿correcto? Le jura lealtad, le presta servicio militar, le brinda auxilio, consejos, ¿no? Bien, es el homenaje. Él se arrodilla y le jura lealtad, se llama homenaje. ¿Y qué hace el señor feudal? El señor feudal hace la investidura. ¿Y qué es la investidura? Cuando él tomaba un puño de tierra o con una espalda y daba los famosos espalderazos y le daba la investidura. ¿Qué era la investidura? Cuando él, por la lealtad que le había dado, él decide darle, transmitirle un bien, un feudo. No, bueno, por tu lealtad te doy un feudo, por tu lealtad te doy un feudo. ¿No? Es que es un pequeño señor feudal. Y ese es el vínculo señor feudal vasallo. ¿Sí? El señor feudal, ¿no? Como él le jura lealtad, el señor feudal proporciona protección, justicia, velar por la tranquilidad de sus familias, de sus súbditos. ¿Va? Se convierte como un gran tutor. Y ahora el vasallo, él está obligado a ¿qué? A prestar fidelidad, servicio militar, consejos, ¿no? Pagar impuestos, trabajar las tierras. ¿No? ¿Se dan cuenta? Pero ¿quién finalmente trabaja la tierra? Es el siervo. El siervo es el villano. ¿Y por qué lo llamaban villano? Porque vive en villas. ¿No? En villas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahí está. Muy bien. Continuamos. En los estamentos, esto es muy importante, pongan atención, los tres estamentos que había en el feudalismo. En el feudalismo, chicos, habían tres estamentos. ¿Cuál era el primer estamento? Llaman primer estado, la nobleza. El clero era el segundo estado. Y el tercer estado, ¿saben quién era? Era el pueblo. Estados lo llamaban a las clases sociales, ¿no? Entonces, la nobleza, primer estado. El clero, segundo estado. El pueblo, el tercer estado. A los nobles, ¿cómo lo llamaban? Los llamaban belladores. Ojo, este es otro nombre. ¿Ah? A los del clero, los llamaban oradores. Y al tercer estado al pueblo, ¿cómo le llamaban? Le llamaban laboradores.
En el tercer puesto estaban los villanos, ¿no? ¿Quién era el villano? Era el campesino, pues, que vivía en las villas, pues. Esas eran las tres clases sociales ahí, ¿no? La nobleza, clero y el pueblo. ¿Quién pagaba impuestos? El tercer estado. Él mantiene a quién? Al primer y al segundo estado. Él paga impuestos, él trabaja, él es artesano, campesino, ¿no? Ahí está. ¿Quién era el noble? Acá está la nobleza. El noble, chicos, era el señor feudal, pues. Era el señor feudal. ¿Mm? Pero miren, en la nobleza había rangos, ¿ah? Había la alta nobleza y también se encontraba la baja nobleza. Así, profe, sí. Entonces, en la nobleza había dos. Había la alta nobleza, el gran señor feudal, y se encontraba el pequeño señor feudal, la baja nobleza. ¿Y quién estaba, chicos, en la alta nobleza? Miren, se te va a conocer. ¿Quién se hace cargo de una marca? Acá se encontraba el marqués. Se encontraba el conde y el duque. ¿Ah? Ellos eran de la alta nobleza. Así, profe. ¿Y quiénes eran de la baja nobleza? ¿Quién era? El pequeño señor feudal, el caballero, el visconde, el cirque. ¿No? ¿Y quién era la máxima de ellos? Bueno, en teoría el rey, pero el rey no tenía mayor poder en ese entonces, ¿no? ¿Quién es el clero? El clero, chicos, para entendernos, el clero son los de la Iglesia Católica. Y en la misma Iglesia Católica, como tú puedes ver, tienen a su máxima autoridad. ¿Cómo se llama? El Papa. Y justamente va a haber una pugna entre ambos, pues, una pugna entre el rey y el Papa, pues, ¿no? Y también en la misma iglesia habían dos niveles. Se encontraba el alto clero y acá el bajo clero. Así, profe, sí. ¿Y quiénes son los del alto clero? Los que tienen los cargos más importantes en la Iglesia Católica. ¿Quiénes? Acá se encuentra el obispo. ¿Ah? Se encuentra el cardenal. Se encuentra el arzobispo. ¿Ah? Acá son los que tienen los cargos más importantes. Y el bajo clero son los que están con el pueblo, pues, ¿no? ¿Quién? El cura, el monje, el sacerdote. ¿Te das cuenta? O sea, así eran las sociedades en la Edad Media, en el feudalismo. ¿Ah? Acuérdate, ¿ah? Y la parte práctica. Pero lo curioso que en esta vez, la autoevaluación es la tarea, pero acá nos ha tocado desarrollar a nosotros, nada menos que han venido preguntas abiertas, así como tú ves, preguntas abiertas. ¿Ya? ¿Sí? ¿Y cómo se hacen estas preguntas abiertas? Bueno, hay que responder de frente, ¿no? Ya tenemos el punterito, ¿no? Para ver, ¿no? Para poder desarrollar. Pero el detalle que quiero ver es bueno, no se puede ver el puntero. Comenzamos a desarrollar. Son preguntas abiertas, ¿ah? Vamos a contestar. Dice, ¿no? ¿Qué entiende usted? Ya, usted. Bueno, ustedes deben responder, pero lo voy a responder, ¿no? Sobre el Sacro Imperio Romano Germano. En realidad, el Sacro Imperio Romano Germánico viene a ser un conjunto de reinos, ¿no? Y estos reinos eran nada menos que dinastías, ¿no? Conjunto de reinos. O, si quieren así, dinastías. ¿Correcto? ¿Ya? Y que tienen un vínculo, ¿no? ¿Quiénes?
eligen a su emperador, ¿no? Sí, eran reinos, ¿no? Pregunta 2. Explique las bases económicas sociales del Sacro Imperio Romano Germánico. Muy bien. El Sacro Imperio Romano Germánico, chicos, ¿cuál es su base económica social? Es el feudalismo. Son sistemas feudales. ¿Su base económica cuál es? La tenencia de tierras. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Pregunta 3. ¿Cuál fue la trascendencia del gobierno de Otón I? Fácil, pues, ¿no? ¿Qué hizo? Fundó, ¿qué cosa, chicos? Fundó el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIRC. ¿Cuáles fueron las principales dinastías del CIRC? ¿Ah? Sajona, ¿recuerdan? Eran 4. La sajona, ¿no? La francona, la Hohenzollern, o también llamada Suaba. Y por último tenemos los Habsburgo. Ahí está. ¿Qué factores permitieron la constitución del CIR? Ah, ¿qué factores? Fueron los vínculos políticos, jurídicos, sociales de los reinos germanos, ¿no? De las dinastías germanas. Germanos, ¿no? Ahí está. 6. Causas que provocaron las rebeliones de los señores feudales, ¿no? ¿Por qué los señores feudales se rebelaron contra el rey, ¿no? Porque ellos no querían, no deseaban estar sometidos a la autoridad del rey, ¿correcto? ¿Ya? Pregunta 7. Menciona los elementos esenciales del régimen feudal. Fácil, pues son 3, ¿no? El que tiene las tierras, el señor feudal. El que le jura lealtad al señor feudal, el vasallo. El que trabaja la tierra, el siervo. ¿En qué consistió la querella de investiduras? ¿No? O mejor dicho, la investidura nada más, ¿ah? Habían 2, ¿no? El homenaje y la investidura. En el homenaje se jura lealtad, ¿no? En la investidura se entrega el feudo por la fidelidad, ¿no? Ya está. 9. Uy, esto fue un problema, ¿no? ¿Por qué los papas se enfrentaron con los emperadores? Por, por la supremacía, ¿no? Por el mando, por el poder, ¿no? Por la supremacía de mando, ¿no? Por la supremacía del poder. ¿Quién manda? ¿No? ¿En qué consistió la querella de investiduras? ¿De qué trató esto? ¿No? Bueno, no se acepta acá, ¿no? No aceptan que el rey nombre a los obispos, ¿no? Se quería, pues, ¿no? ¿No? Bien.
¿Quiénes eran los gibelinos y los güelfos? Ya, miren, este es 2 en 1, ¿ya? A ver, ¿qué tienen en común estos? Que los gibelinos y los güelfos, en realidad, ambos fueron las dinastías, vamos a poner así, ¿ya? Una flechita, vamos a poner el común de ambos, ¿ya? Ambos que fueron dinastías, facciones, fueron facciones del CIRC, del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿correcto? Y los gibelinos eran nada menos que la dinastía Suaba, la Joser fue, era la casa Suaba, la dinastía Suaba. Y el otro era nada menos que la siguiente dinastía, ¿no? De Baviera, la casa de Baviera. La casa nada menos que de Baviera. Ya está. ¿No? ¿Cuáles eran los principales impuestos? Ya, había muchos, ¿ah? Ya. Vamos a mencionar. Uno era nada menos que la corvea. El otro era el diezmo. Luego había una llamada la primicia. Así se llamaba. ¿Ve? Y luego había uno llamado las banalidades. Así se llamaba. Banalidades. Que era nada menos que la corvea, que es corvea. La corvea es cuando se trabaja, se entrega, impuestos, se entrega, ¿no? Parte de la producción feudal, ¿no? ¿Ya? Listo. El diezmo, como su propio nombre dice, era entregar el 10%, pero todo lo que es de la producción agrícola al señor feudal había que darle. La primicia también es el 10%, pero de la producción ganadera. Y las banalidades se pagaba por el uso, se paga por el uso de molinos en esa época, ¿no? Pregunta 14. ¿Qué papel cumplió la Iglesia Católica en la Edad Media? ¿Cuál es la función? Evangelizar. ¿Correcto? Es decir, promover, difundir la religión católica, ¿no? Difundir la religión, ¿no? Ese fue el papel que cumplió. ¿Qué labor cumplieron los siervos en el sistema feudal? Trabajan. ¿Qué trabajan? Trabajan la tierra. ¿Se encuentra? Ahí está. Bueno, chicos, ahí está la práctica de historia universal. Ahí está esta parte. ¿Ya? Las preguntas. Esta es acá, chicos. ¿Desde qué tema les va a venir a ustedes? A ver, hemos llegado acá. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá hasta acá les he tomado. Acá. Desde Grecia, chicos. Acá. Acuerda que también acá hemos comenzado tarde nosotros. ¿Ya? Entonces, de acá. Hasta incluso debe ser menos, pero bueno, ahí está. Desde Grecia vamos a tomarle a jovencitos. ¿Ya? Así que preparen, vuelvan a ver los videos. ¿Correcto? Nos vemos para el día miércoles para ya hablar, ¿no? Volvería a hacer un repaso ahí, ¿no, chicos? ¿No? En esa media hora para los que están. ¿Ya? Nos vemos. Chao, chao.